Nos proponemos representar la perspectiva cónica de un edificio, como el que aquí se indica, definido mediante su alzado y su planta. Como se puede ver, el plano del cuadro en esa cónica coincide con el elemento de la fachada principal más próximo al observador. Este sería el punto de vista y esto sería la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro. Vamos a dibujar esta perspectiva a escala. Tenemos aquí la línea de tierra, la línea de horizonte, como se puede ver al estar por encima del diente de sierra este de este edificio, pues de la cubierta de ese edificio, al estar significa que estamos viéndolo, proyectándolo desde por encima del mismo. Colocamos la distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte a escala, posicionamos el punto de vista, que es este de aquí, de la proyección del punto de vista, V', y ahora, como esto está en el plano del cuadro, pues dibujamos esta forma a escala en ese mismo plano y la dibujamos en verdadera magnitud. Sería esta forma que tenemos aquí representada. Una vez hecho eso, esta distancia la llevamos hacia a la derecha y traducimos esa medida a escala aquí, de modo que este sea el punto métrico correspondiente a la dirección de las perpendiculares al plano del cuadro. Una vez hecho eso, para dibujar las profundidades, pues por ejemplo la profundidad total del edificio sería esta, pues esta medida a escala la pondríamos desde este punto hacia la izquierda, iríamos hacia el punto D, de aquí de la derecha, y en el corte con esta línea que es perpendicular al plano del cuadro y por tanto fuga a este V', determinaríamos en este punto de aquí el punto donde arranca la fachada, digamos la fachada sur, la fachada posterior. Como el plano este de aquí es paralelo al del cuadro, la perspectiva será semejante a esta. Es decir, conservará los paralelismos no existiendo, no teniendo puntos de fuga, estas de aquí, dado que se encuentran en el plano del cuadro. Y tampoco lo van a tener estas, puesto que están en un plano paralelo. Luego haríamos paralela por este punto, desde este fugaríamos al punto principal, V', y tendríamos aquí este. Subiríamos paralela y desde este aquí fugaríamos hacia allá y tendríamos este. Bajaríamos vertical, desde este fugaríamos, etc. Con lo cual, copiamos o traducimos proporcionalmente, digamos, la parte de la fachada posterior. Para ver estos elementos, que esto es una especie de túnel que viene una porción perpendicular al plano del cuadro y otra porción, digamos, paralela al plano del cuadro, pues volvemos a lo mismo. Vemos que esta profundidad que tenemos aquí en planta la llevaríamos aquí hacia la izquierda, desde este punto iríamos al punto D, y esa línea que va al punto D en su corte con esta que va al V' determina este punto. Una vez que tenemos ese punto, subimos vertical y ponemos la altura que se corresponde con esta. Esta altura la tenemos aquí en verdadera magnitud por estar en el plano del cuadro, haríamos una paralela hasta llegar aquí, a esta línea, y fugaríamos hacia adentro. Y en el corte con las verticales anteriores tendríamos esta porción del túnel y esta. Esta medida de la primera parte del túnel sería esta que tenemos aquí, hemos ido hacia el punto D y en el corte con la que va al punto V' nos determina aquí este. Y aquí tendríamos ya la perspectiva de este edificio en cónica frontal en el caso en que el plano del cuadro se sitúa sobre la fachada principal o la primera fachada más próxima en la figura. Tenemos aquí un segundo ejemplo, también en el cual el plano del cuadro se sitúa en la fachada principal. Es cónica frontal, puesto que estas líneas son perpendiculares al plano del cuadro y estas otras de la planta son paralelas al plano del cuadro. Aquí tenemos el punto de vista, este sería el punto principal, que es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro. Línea de tierra y línea de horizonte, alzado y vista lateral. Bien, entonces pasamos a escala, la figura que vamos a hacer. La hacemos siempre a escala para que quede un poquitín más grande y se pueda ver mejor la representación en cónica. Dibujamos en el plano frontal lo que tenemos en dicho plano, que sería esta forma de aquí y esta forma de aquí, que son estas que tenemos aquí dibujadas y que las hemos copiado a escala, manteniendo las perpendicularidades y los paralelismos, puesto que está en el plano del cuadro. A continuación, la profundidad de esta forma es esta medida. Esta longitud de aquí es la que habría que llevar. Tomamos esta distancia y la llevamos hacia la derecha. Este sería el punto métrico asociado a las perpendiculares al plano del cuadro. Pondríamos esta profundidad a escala, esta de aquí, a escala. Desde este punto iríamos hacia el punto D y en su corte con la que fuga al punto V nos determina dónde se va a encontrar el plano este posterior, que queda en el interior del edificio. Bien,
vemos que en la vista lateral esto es un rectángulo cerrado y está cubierto aquí por una serie de ocultas. Eso significa que esto es un plano único y que no hay ningún elemento. Por eso ese plano es este que tenemos aquí en la derecha, que hay otro idéntico en la izquierda, claro. Y eso sería un elemento macizo que hace que estas líneas de aquí sean ocultas o discontinuas. Vemos entonces este elemento que se corresponde con este, pues esto es un cubo o hexaedro, que tenemos esta cara frontal y la cara posterior tiene esta profundidad, se encuentra a esta profundidad y lo que hemos hecho ha sido, no está dibujado aquí, pero sería poner esa profundidad aquí a escala, unir con el D y en el corte de esta línea que hubiéramos dibujado con la que va al punto principal nos determinaría el punto de arranque de la cara posterior de ese cubo o de ese hexaedro. Hemos dibujado aquí el cubo y lo tendríamos. Y luego nos quedaría la forma, digamos el plano aquí de fondo, que es ese que tenemos aquí, que corresponde a este y que lo hemos posicionado según hemos dicho. Vemos que esta forma que tenemos aquí y esta que tenemos en la parte derecha se reproduce en la parte de atrás idéntica en su aspecto, pero reducida fruto de la profundidad. Y entonces es simplemente desde los puntos estos fugamos al punto V y donde tengamos atrás ya el posicionado del plano posterior, pues subiríamos verticales y tendríamos la forma en la parte de atrás. Esta línea de aquí que se ve, porque claro, aquí no hay línea, pues eso que significa que esto llega hasta aquí, pero el cuerpo llega más atrás. Luego entonces, ¿qué significa? Pues que aquí habrá esta forma que tenemos aquí marcada, que corresponde a esta forma del interior que tenemos aquí marcada. Y a raíz de ahí sale una zona maciza, un pequeño trozo, que es este de aquí atrás, que tendríamos en la representación. Aquí vemos en la vista lateral esta línea oculta, que es la que corresponde con esta, que es la que hace que haya, o sea, esa línea oculta corresponde a esta de aquí, esta que estoy marcando aquí. Tenemos aquí un alzado y una planta, igualmente con lo que ocurre en los casos anteriores. Aquí tenemos el punto de vista y el plano del cuadro. Tenemos estos elementos, como se puede ver, aquí tendríamos que dar una vista lateral, digamos, para que se aprecie, digamos, un poco el esquema de lo que vamos a hacer y para que podamos saber o interpretar correctamente la pieza. La hemos eliminado de la figura para que se vea, pero vamos, simplemente aquí se puede ver que esto que sobresale corresponde con esto, que es precisamente esto de aquí. Luego es sobre esta fachada que tenemos aquí, que estaría en esta línea, sobre esa fachada sobresalen una especie de cubos o de, en este caso, paralelepípedos, que sobresalen, digamos, en los dos laterales. Y eso sería un poco, digamos, la vista lateral. Aquí vamos a hacer la perspectiva con la vista lateral. En vez de utilizar esta circunferencia, vamos a hacer un arco idéntico a este, puesto que este radio es idéntico al que viene aquí en el alzado. En esta fachada, digamos, lateral, en vez de dibujar una circunferencia, en la perspectiva vamos a dibujar un arco como este, puesto que va a tener más belleza la representación. Entonces, bueno, vamos a proceder a realizar la perspectiva. Bien, habiendo colocado ya los elementos donde nos conviene para poder dibujar y tener los dos elementos a la vez en la misma imagen, bien, empezamos, ya digo, viendo que este rectángulo que tenemos aquí se encuentra en el plano frontal, en el plano cuadro, que es este que hemos dibujado en verde a manito. Este plano donde se sitúa esta parte de la fachada, es este que tenemos aquí en planta. Por tanto, esta pequeña profundidad habrá que llevarla siguiendo el método que hemos estado explicando, del punto métrico, etcétera, y tendríamos aquí sobre la parte en la parte superior del plano horizontal, tendríamos esta fachada que tendremos que dibujar estos elementos y se proyectan, digamos, en verdadera forma, puesto que es un plano paralelo al del cuadro. Habrá una pequeña reducción. Obsérvese nuevamente que estamos trabajando a escala. Bien, habrá una pequeña reducción de este tamaño al hacerlo aquí. Aquí sale ampliación porque hemos hecho, digamos, el dibujo a una escala de ampliación. Bien, dibujamos los dos elementos estos que salen y como decíamos en la cara lateral, pues en vez de dibujar la circunferencia que nos marcaba esa vista lateral, hemos dibujado un arco. El método, estos arcos los que están en este plano y en el posterior, que es esta profundidad que tenemos aquí, los que están en ese plano, pues de alguna manera se encuentran con verdadera forma,
una forma similar a la que marca el alzado. Pero este otro que ya está en una vista, en una cara lateral, que ya no es paralela al plano del cuadro, habrá que aplicar lo que estudiábamos para hacer las circunferencias en los casos en que el plano en el que estaban dichas circunferencias no era un plano paralelo al del cuadro. Y de esta manera pues tendremos aquí la representación de la perspectiva de este conjunto para que se pueda apreciar un poco cómo serían estos casos. Presentamos aquí con un tamaño un poco mayor, pues para que se aprecie un poco los distintos elementos que se han dibujado. Esta sería observamos que esta circunferencia es ligeramente mayor a esta otra, puesto que esto es una especie de ventana, digamos, con forma circular, y este sería el arco delantero situado en este plano, y este otro es similar al anterior, es decir, hecho con compás por ser un plano paralelo del cuadro, pero ligeramente menor, fruto de la profundidad. Aquí tenemos el arco lateral, digamos, y luego el otro que quedaría aquí atacando en una paralela a la línea de tierra. Y esta sería la pieza para que se aprecie un poquito un poquitín mejor la forma que tiene.